Saludos y bendiciones, estimados hermanos y amigos de Josué Toribio Williams. Bienvenidos a una entrega más de historias interesantes de la Biblia. Muchas historias fascinantes en la Biblia, muchos relatos que deben de ser de nuestro interés. En la Biblia hay una carta dirigida al hermano Filemón de parte del apóstol Pablo, que nos da una gran enseñanza a todos nosotros de cómo nosotros debemos de manejarnos delante de las personas, cómo debemos de dirigirnos hacia la persona, no importando el estatus religioso, el estatus social que tengamos. La humildad debe reinar en nuestras vidas. La humildad debe de ser una carta de presentación para todos nosotros los cristianos que decimos y profesamos ser seguidores de Jesucristo. Esta carta, si usted no la ha leído, le invito a que se sumerja en esta maravillosa historia, porque es una carta que nos da mucho que pensar a todos nosotros. Por ejemplo, les explico brevemente. Esta carta es dirigida a Filemón por el apóstol Pablo, como le especifiqué al principio, donde este hombre, Filemón, tenía un esclavo llamado Onésimo. Escuche bien, un esclavo llamado Onésimo, el cual se le había escapado a Filemón. Pero da la casualidad de que Pablo, estando en prisiones, este esclavo es capturado y también fue llevado a la misma cárcel o al mismo cuarto de la cárcel donde estaba el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le predica el evangelio de Jesucristo a este esclavo y este acepta a Cristo. Donde el apóstol Pablo inmediatamente conoce a este joven Onésimo. Pablo ve el desarrollo espiritual, ve el crecimiento espiritual de este joven en la cárcel, o sea, da testimonio de que verdaderamente ha recibido a Cristo en su vida. Y me imagino que este esclavo empieza a narrarle la historia al apóstol Pablo y dice: mira, yo me he entregado a Cristo, pero tengo un pasado, tengo una situación difícil que tengo que resolver. Yo soy esclavo de un señor llamado Filemón. Y ¿qué pasa con esto, estimados hermanos? En la antigüedad, cuando un esclavo se escapaba de su dueño, tenía dos opciones: o recibía la muerte o recibía el perdón, que era muy difícil que los dueños le otorguen un perdón a los esclavos. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo, al escuchar esta historia de Onésimo, Pablo automáticamente dice: pero yo he visto tu testimonio que ha sido muy provechoso, que te ha sido de crecimiento espiritual y personal, y yo sé que tú verdaderamente has cambiado. Yo me voy a dirigir a Filemón, siendo un pastor, porque así lo establece la historia, que en la casa de Filemón había una iglesia, había una congregación. Oiga esto. Pablo le empieza a escribir a Filemón en esta carta. Y nosotros conociendo, estimados hermanos, antes de entrar en el objetivo de la historia, conocemos nosotros que el apóstol Pablo prácticamente era la autoridad superior de los cristianos en ese entonces, aún estando preso. El apóstol Pablo era la autoridad religiosa, vamos así decirle, en ese momento. Mas, sin embargo, Pablo en su grandeza empieza a escribirle palabras hermosas a Filemón: hermano mío, estimado amigo, hemos compartido aquello, hemos compartido lo otro, y se le introduce de esta forma, de una manera demasiado humilde, siendo Pablo prácticamente el jefe de Filemón, espiritualmente hablando, porque recuerde que la misma historia, la misma carta especifica que Filemón era un pastor de iglesia en su casa, tenía una congregación en su casa. Entonces, Pablo le dice: estimado, amado Filemón, yo te conozco, sé que eres un hombre bueno, sé que tienes tal virtudes, sé que tienes un corazón de compasión, sé que eres grande en misericordia. Oiga, cuántos halagos primeramente empieza el apóstol Pablo haciéndole a Filemón, pudiendo haber dado una orden directa. Simplemente Pablo podía decirle a Filemón: recibe a Onésimo, porque es una orden que te doy como autoridad
espiritual como autoridad religiosa que soy ante ti, recíbelo y punto. Pero esto, estimados hermanos, el amor de Cristo no nos permite a nosotros operar con esa actividad, no nos permite a nosotros operar con esa mano dura que nosotros generalmente pretendemos hacer cuando tenemos alguna posición dentro de cualquier institución. Mas, sin embargo, mis estimados hermanos, Pablo le dice, te pido por favor, y él también le especifica, yo puedo, oiga bien, yo puedo decirte que lo recibas y punto, pero esa no es la forma de un cristiano que ha conocido el amor de Cristo operar. Esta no es la manera. La manera correcta, estimados hermanos, es apelar a la misericordia, como lo hizo Pablo con este esclavo. Apeló a la misericordia, un Pablo siendo la autoridad superior aquí en la tierra de estos hermanos, de este pastor llamado Filemón. Pablo le dijo, si en verdad tú tienes el amor de Cristo en tu vida, recíbelo como si fuera yo mismo. Ay, ay, ay. Y esto me deja a mí dicho que el apóstol Pablo está cumpliendo con el gran segundo mandamiento de la Biblia. Amarás a tu prójimo como si fuera tú mismo. Oiga, Pablo le dice, recíbelo como si fuera yo mismo. Wow, esto es una enseñanza tremenda. Oiga, un apóstol ponerse en los zapatos de un esclavo. Pero aquí sucede, mis estimados hermanos, tal como establece la Biblia, que cuando pasamos a ser hijos de Dios, cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas, pasamos todos a ser hijos de Dios, por lo cual todos somos iguales delante de Él. Estimados hermanos y amigos, me gustaría que usted me cuente en los comentarios qué le parece esta historia. Si no la has leído, si no has profundizado en ella, te invito a que la estudies. Déjame saber si esta historia fue de provecho para ti. Coméntame ahí lo que quieras, pero necesito que me dejes saber si esta historia interesante de la Biblia ha sido de bendición para usted. Mis estimados hermanos, les dejo con esta gran enseñanza de historias interesantes de la Biblia. Gracias por compartir. Me gustaría saber si usted también le gustaría escuchar otra historia de algún otro personaje que relatemos por esta vía. Déjemelo en los comentarios. Bendiciones, comparta esta imagen, comparta este video para que otros también sean bendecidos. Bendiciones y feliz día, noche. No sé dónde esté usted, pero bendiciones del cielo para usted y su familia. Bendiciones.